Muy buenas tardes. Excelentísimo señor Nujat Mahmoud, embajador del Líbano y decano del Cuerpo Diplomático acreditado en México, muchísimas gracias por sus palabras. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores embajadores, representantes delegados, distinguido Cuerpo Diplomático acreditado en México, honorables embajadores, esposas de embajadores presentes en la mesa de honor, señoras y señores. Agradezco la presencia de todos ustedes, de quienes son miembros del cuerpo diplomático en el país. Y en nombre del pueblo y el Gobierno de México, les doy la más cordial bienvenida a los excelentísimos embajadores y representantes que me han entregado hoy sus cartas, credenciales y documentos acreditados. Los mexicanos tenemos un dicho, una expresión muy común, muy personal, muy sincera, muy familiar, que dice: esta es tu casa. Y efectivamente, eso es precisamente lo que queremos con ustedes y con cualquier visitante de México, que se sientan como en su casa, que se sientan cómodos como si estuvieran entre los suyos. Para nuestra gente, aún para la más humilde, el recibir a un visitante es quizá el acto más significativo en la vida de un hogar. La gente arregla su casa, limpia y de lo poco que tiene, lo comparte y lo ofrece al visitante. La cultura mexicana, de raíces verdaderamente milenarias, y aprovecho además para invitarles siempre a conocer y conocer más, pues de la historia reciente de México, nuestra independencia que acabamos de celebrar, 200 años de la misma. Hay una extraordinaria galería en este mismo palacio que ustedes podrán visitar, pero de nuestras raíces también aquí mismo a unos metros está el Templo Mayor, que era el corazón de la civilización azteca y que habla un poco de las raíces ancestrales de México. Desde nuestras raíces, decía, nuestro pueblo ha sido y es un pueblo hospitalario, un pueblo franco, un pueblo amigable, un pueblo que es y quiere ser amigo de todas las naciones del mundo. Y por eso queremos abrirle siempre a quienes nos visitan, a quienes vienen o son de fuera, queremos abrir las puertas de nuestra nación para que conozcan, para que compartan, para que vivan, para que disfruten nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra amistad. Queremos que México sea como un segundo hogar para todos y desde luego no solo su encargo, sino para toda su vida. Saludo asimismo con muchísimo afecto, con muchísima alegría al cuerpo diplomático, en especial a las embajadoras, embajadores y representantes que hoy se acreditaron formalmente ante el Gobierno de México. Y como presidente de los mexicanos, refrendo el gusto y la oportunidad de reunirme con ustedes. Hemos organizado este almuerzo para desearles, desde luego, un feliz 2011, un año que queremos sea y trabajaremos para que sea pleno de éxitos, de felicidad, de salud, de bienestar para los mexicanos, desde luego, pero también para ustedes y sus familiares. Desde luego deseamos que sea un año venturoso para sus pueblos, para sus gentes. Hoy lo recibimos aquí con mucha estima y con aprecio en este Palacio Nacional, que es el corazón político de México. Este concretamente es el salón que originalmente fue el salón de recaudación del Gobierno Nacional desde los inicios del Palacio. Incluso ustedes pueden observar a mi derecha todavía las cajas recaudadoras de la Tesorería Nacional y que hoy pues se engalana con la visita de todos ustedes, del personal del cuerpo diplomático acreditado. Sé que algunos de ustedes también han tenido la oportunidad de visitar la Galería Nacional a la que me he referido,
una galería que hemos abierto a todo el pueblo de México y donde están pues todos los documentos históricos más importantes de la vida nacional, particularmente de la vida independiente de México. Ahí está el acta que declaró nuestra independencia, ahí los sentimientos de la nación, ahí también las constituciones, el documento original de nuestras constituciones más importantes, ahí también el sable y el traje militar de Morelos, ahí también el estandarte y el fusil del padre Hidalgo. Ahí están incluso los restos de nuestros héroes. Y también hemos abierto esta galería al pueblo mexicano por primera vez en la historia, abriendo las salas del Palacio Nacional, incluyendo la oficina del presidente, que pueden ser recorridas por todos nuestros visitantes. Los salones en que algunos de ustedes han estado el día de hoy y han presentado sus cartas credenciales tienen un gran simbolismo para los mexicanos. Pues fue allí, en el salón de recepciones y en el salón de embajadores, donde, por ejemplo, se firmó el Acta de Independencia de México. Es ahí donde alguna vez estuvo preso el presidente Benito Juárez. Es ahí también donde año con año el presidente de México realiza lo que es el acto, pues quizá más simbólico y más apasionado para los mexicanos, que es el tradicional grito de independencia. Hoy, 200 años después de que México es una nación independiente, soberana, 200 años después del inicio de nuestra gesta libertaria, los recibe a ustedes un México que es una democracia, y una democracia vibrante, una democracia que costó mucho esfuerzo y mucho sacrificio construir, pero que los mexicanos finalmente tenemos. Y hoy, orgullosamente, somos una nación donde las libertades se ejercen sin cortapisas y sin restricción alguna. Una república donde existe un sistema de pesos y contrapesos políticos que equilibra el ejercicio del poder público. Una república donde conviven un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial independientes entre sí, pero que colaboran entre sí. Los problemas y los conflictos para los mexicanos tienen vías institucionales que se solucionan conforme a las reglas democráticas y pacíficas que nos hemos dado. Lo recibe también un México que tiene una economía sólida, una economía dinámica, que tiene finanzas públicas sanas y que tiene un entorno económico estable. La nuestra es una economía competitiva, que es un destino seguro para la inversión internacional. Nuestra economía ha superado, por ejemplo, la crisis económica que afectó al mundo en el año 2009 y se encuentra en plena recuperación. El año pasado, la economía mexicana creció más del 5% anual. Se generaron en el año más de 800,000 nuevos empleos formales en México y tenemos una tasa de desempleo de alrededor del 5%, que es la más baja o de las más bajas de todo el continente americano. Somos una nación, además, libre y comprometida con el libre comercio y la inversión. Tenemos tratados comerciales de apertura y libre comercio con más de 40 países que permiten a los productos mexicanos tener acceso prácticamente libre a más de 1,000 millones de consumidores en todo el mundo. Tenemos una posición privilegiada por tener no solo frontera, por ser el único país emergente con frontera a la economía más grande del mundo, los Estados Unidos, sino también acceso a través de más de 10,000 kilómetros de costas, tanto el Pacífico como al Atlántico, que nos dan acceso a las economías relevantes de todo el mundo, en Asia, en Europa, en África, y desde luego estamos sólida, cultural, política, histórica y económicamente vinculados y orgullosamente vinculados a Latinoamérica y a la que pertenecemos. Estamos convencidos además, amigas y amigos, que la libertad, la inversión, la apertura comercial son las vías más rápidas para poder lograr
la recuperación económica mundial y también el bienestar de los ciudadanos. Aún en medio de la crisis y a pesar de las tendencias proteccionistas que surgieron en todo el mundo, sabedores que el proteccionismo es un obstáculo no solo al comercio, sino al desarrollo, México redujo unilateralmente sus aranceles de más o menos 13% en promedio a 4% en promedio que tenemos ahora. Y lejos de perder competitividad, hemos ganado competitividad. Por ejemplo, en el índice, el Doing Business Index del Banco Mundial, México ha pasado en estos 4 años del lugar número 73 que tenía en 2006 al lugar número 35 que tiene ahora, siendo un país en el índice Doing Business en este momento ya más avanzado en toda América Latina e incluso registrando posiciones avanzadas de países con economías vigorosas y bollantes como las que constituyen el grupo de los BRICS. También México es un país, como ustedes saben, que asume con responsabilidad sus compromisos y sus tareas internacionales ante la comunidad mundial. Participamos activamente en los principales foros de cooperación económico global, como es el Grupo de los 20, como han sido también las reuniones del Grupo de los 5, del Grupo de los 8. Hemos participado también activamente ante grandes desafíos como la crisis financiera. Hemos promovido acciones para consolidar la recuperación económica global, para reestructurar la arquitectura financiera internacional y nosotros mismos hemos puesto en práctica medidas que, desde luego, aunque han sido difíciles en muchos casos para cualquier economía, nos han permitido salir afortunadamente de los riesgos de la turbulencia financiera que sigue azotando a muchos países. Es México miembro de la OCDE y a la vez registra el déficit público más bajo en todos los países de la organización, un déficit público de alrededor del 2% del PIB, y también tenemos la deuda, una de las deudas más bajas en proporción al Producto Interno Bruto, un 34% de deuda externa. Hoy tenemos finanzas internacionales muy sólidas, reservas internacionales de 116.500 millones de dólares, que es más del doble que el total de la deuda externa de México, y esperamos seguir con tasas de crecimiento importantes para este año 2011. Oficialmente esperamos una tasa cercana al 4%, aunque algunas consultoras, Citicorp, por ejemplo, y Banamex ya están estimando un crecimiento para México del 4.8% para este 2011. Hoy lo recibe pues un México de 112 millones de mexicanos que trabajan con ahínco todos los días para mejorar el bienestar y la calidad de vida de su gente, más un número indeterminado de mexicanos más que viven en Estados Unidos, que fluctúa según las cifras desde los 11 millones de mexicanos hasta los más de 30 y tantos millones de México-americanos o que tienen origen en nuestro país, en los Estados Unidos. Hemos sido un país también que ha trabajado intensamente para disminuir la pobreza entre nuestros habitantes. Somos un país comprometido, por ejemplo, con los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y estamos seguros de poder completar prácticamente todas las metas del milenio sugeridas y propuestas por la organización internacional. La pobreza extrema en México ha pasado de aproximadamente 38 millones de personas viviendo en pobreza extrema en el año del 96 a, con todo y los efectos de la crisis económica de 2009, a prácticamente 18 millones de personas, y seguimos trabajando fuertemente por reducir la extrema pobreza. En educación, por ejemplo, hemos alcanzado el año pasado la meta del milenio de tener el 100% de cobertura en educación primaria y estamos aumentando considerablemente la cobertura en otros niveles educativos. Ya hemos pasado del 46 al 66% en educación media superior
y del 24 al 30% en educación superior, en universidades, en los últimos 4 años. Estamos trabajando en la calidad educativa y, por ejemplo, en la última prueba PISA del año 2009 y que fue dada a conocer sus resultados recientemente, México fue el país que logró el mayor incremento en matemáticas entre los 65 países sometidos a la prueba PISA. En salud estamos trabajando intensamente y quizá aquí esperamos conseguir para México uno de los logros más preciados para cualquier nación desarrollada o en desarrollo. Hemos aumentado la cobertura de salud, la seguridad social a la que tenían acceso 46 millones de mexicanos a 93 millones de mexicanos. Es decir, hacia el término de mi administración, en el 2012 habremos alcanzado la cobertura universal de salud, médico, medicinas, hospitales y tratamiento para cualquier mexicana y cualquier mexicano que lo necesite. Esto ha sido posible porque hemos construido en los últimos 4 años más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en el país y hemos ampliado y remodelado otras tantas, con lo cual nos acerca a la meta que nos hemos trazado. El presupuesto federal para el Seguro Popular, por ejemplo, pasó de 16,000 millones de pesos a 66,000 millones de pesos en 4 años. Asumimos también el reto de frenar y revertir la propagación del VIH-Sida, así lo hemos hecho y en México registra ya afortunadamente una de las mayores reducciones en la tasa de propagación de esta enfermedad. Hemos ido también más allá, hemos trabajado intensamente en la arena internacional y México precisamente albergó la última conferencia sobre el VIH-Sida en el mundo. Hoy lo recibe también, como ha dicho el embajador, un México que trabaja arduamente por cumplir un anhelo y una premisa de desarrollo para cualquier país: el consolidarse como un país de leyes, como un país que se rige por la ley, por la legalidad y que donde todos, gobernantes y gobernados, estamos sometidos al Estado de Derecho. Y con esa finalidad estamos combatiendo con firmeza, con determinación, al crimen organizado, incluyendo el crimen organizado transnacional. Hemos fortalecido y lo seguiremos haciendo nuestras instituciones de seguridad y de justicia y estamos reformando profundamente el marco jurídico en materia penal y en materia legal. Como Estado, hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad de cumplir y de hacer cumplir la ley. Y, por ejemplo, de los 37 líderes del crimen en México, declarados como los más buscados por las autoridades de justicia mexicanas y que publicó mi gobierno en el año 2009, hoy, iniciando el año 2011, ya han sido capturados 20 de esos 37 líderes o algunos han fallecido en acciones de resistencia a la justicia o bien en manos de otros criminales. Lo recibe también una nación, amigas y amigos, que cree fervientemente en el valor de la cooperación entre países y en el derecho internacional. Tenemos muy claro que la relación con otras naciones constituye no solo una poderosa herramienta de crecimiento y desarrollo económico mutuos, sino que también es un instrumento efectivo para la promoción y la conservación de la paz. En ese sentido, seguimos el pensamiento del benemérito de las Américas, el presidente Benito Juárez, quien vivió aquí, por cierto, en este Palacio Nacional, y que decía que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo recibe un México que contribuye a enfrentar los desafíos globales. La celebración de la 16ª Conferencia de las Partes, la COP16 de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y la 6ª Conferencia de las Partes sobre el Protocolo de Kioto, hace unas semanas, en Cancún, en la Riviera Maya, han renovado la fe de todos nosotros en la eficacia del multilateralismo como una vía para forjar los acuerdos que deben beneficiar a todos los pueblos del planeta. Yo quiero agradecer
a través de ustedes, señoras y señores embajadores, el enorme y valiosísimo apoyo que México recibió de sus respectivos países para que la COP16 lograra avances importantes en la lucha contra el cambio climático y arribara a acuerdos que muchos en el mundo habían ya descontado como imposibles de lograr. Fue en verdad un trabajo de equipo, un trabajo conjunto el que lo logró y que permitió romper el escepticismo que paralizaba la acción internacional y que entonces imperaba antes de la COP16. Ese mismo espíritu es el que nos permitirá avanzando en esta y en otros desafíos de la humanidad. No vamos a cejar en ello, porque el futuro de nuestros hijos y nietos, de nuestra especie en su conjunto, es el que está en juego. Y la única forma efectiva de hacer frente a ese reto es trabajar unidos, alcanzar acuerdos que tomen en cuenta las necesidades y circunstancias de cada nación y establecer principios comunes que son valiosos para la humanidad, independientemente de la nacionalidad en la que hayamos nacido y crecido. Principios como el combate al cambio climático, principios como la democracia, principios como los derechos humanos, principios como el respeto al derecho internacional son fundamentales para México y ahí siempre encontrarán a mi país dispuesto a trabajar codo con una humanidad que comparte esos principios. Finalmente lo recibe un México amistoso, alegre y fraterno. Las mexicanas y los mexicanos somos y nos preciamos de serlo, como he dicho, amigos del mundo. Y por eso les abrimos las puertas a ustedes para que nos conozcan y para que quieran cada vez más a nuestro país. Señoras y señores, reitero la alegría de tenerlos junto con nosotros y entre nosotros. Agradeceríamos mucho que desde su posición ustedes expresen lo que ven y lo que piensan de México. Hace unos días un empresario, un dirigente empresarial en México fue abordado por un importante empresario de una inversión extranjera. Y le comentaba el visitante a nuestro compatriota: oye, viene el board de mi empresa a México, ¿qué les puedo decir de México? Y le contestó este empresario mexicano: ¿cómo te ha ido a ti y a tu empresa en México? Pues la verdad, muy bien, le contestó. Estamos teniendo utilidades que no habíamos visto en mucho tiempo. Pues diles eso de México, diles que te está yendo bien, como de hecho a una enorme cantidad de empresas inversionistas en México les está yendo bien. Yo quiero invitarlos a que descubran nuestra nación, a que conozcan nuestra cultura, a que vean nuestros sitios emblemáticos, a que conozcan de referencia directa a través de sus ojos y sus oídos la realidad mexicana, a que conozcan y quieran a México porque México, por su historia, por sus recursos naturales, por su cielo, por su clima, pero sobre todo por su gente, es verdaderamente un país, como decimos nosotros, que se da a querer y que es querido. Quiero exhortarlos a que descubran también la generosidad, la nobleza, el carácter, la resiedumbre de los mexicanos. Y sé que ustedes compartirán con nosotros el gran amor que tenemos por nuestro país. Y reitero lo que dije al principio: esta es su casa. Los mexicanos valoramos enormemente su presencia y la apreciamos bien. Somos sus amigos y queremos serlo también de sus pueblos. Muchas gracias y que disfruten a nuestro país.